Queridas amigas, queridos amigos, buena noche. Aquí estoy con un viejo amigo mío que ha sido compañero durante muchísimos años en la revista Año Cero y que ahora es el director adjunto y diría yo factotum de la revista porque dedica día, tarde y noche a la revista. Buenas noches, Miguel Pedrero. ¿Qué tal, Enrique? Encantado de estar otra vez aquí en tu canal y dispuesto a lo que sea. Como siempre, como siempre. Bueno, he de deciros que esto, aunque se esté emitiendo ahora, Miguel probablemente no pueda contestar al chat, ya veremos, porque esto lo estamos grabando a las tantas de la noche anterior, por culpa mía, y pese a que Miguel está en pleno cierre, ya este viernes tienen que cerrar la edición del mes de febrero de la revista. Así que se lo agradezco por vía doble. Os sintetizo mucho. Miguel, entre otras muchas cosas, ha escrito 18 libros. Y vamos a hablar de un capítulo del último de ellos, que es La verdad prohibida, en el que habla, bueno, de todo un montón de temas. Dice cómo los amos del mundo manipulan nuestras mentes para que no descubramos la auténtica realidad. Cada vez, no solamente yo, que soy conspiranoico perdido desde de toda la vida, al menos desde que yo ideé esa palabra, que nunca antes había aparecido en ningún idioma, burlándome un poco de mí mismo, pues es una Biblia de las conspiraciones. Tiene otros libros. Por ahí atrás tengo algún otro de los que ha tocado: Claves ocultas del poder mundial, Corrupción, las cloacas del poder. Y tenemos aquí dos de los más recientes: OVNIs, mensajeros de la conciencia global, del que hablaremos otro día, o Conocimiento prohibido, no quieren que sepas la verdad. En fin, vamos a hablar hoy brevemente de uno de los temas que él toca ahí, y es cómo las grandes corporaciones manipulan nuestro cerebro reptiliano. He de hacer una mínima introducción. El poder de las grandes corporaciones y de las élites minoritarias en principio, digamos, las élites poderosas que están detrás, no es que sea brutal y cada vez se vea más, sino que ya, según algunos de los grandes ideólogos de los últimos tiempos, serán las que forjen un imperio global. Así lo planteaba, por ejemplo, el doctor Jacques Attali, un filósofo notable, asesor del presidente Mitterrand, pero luego lo fue de Sarkozy y ahora es el cerebro gris del presidente Macron, que es lo más a tener en cuenta. Y es Jacques Attali se ha tomado alguna de sus supuestos escritos, que no eran escritos, sino que eran era una entrevista, un libro entrevista que concedió a otro filósofo francés, se han tomado como un anticipo de todo lo que estamos viviendo, como que ahí había anunciado. Bueno, yo no sé si esto es cuestión de los ingenieros sociales, que al igual que crean una disidencia delirante para, digamos, desacreditar a toda la ciencia, en este caso se inventaban cosas, porque Jacques Attali no había hablado de que iban a crear ningún virus, pero sí dio otras claves esenciales sobre cuál sería el futuro, y sí habló de lo soberante que iba a ser la tercera edad en ese futuro. Y lo más importante con respecto a esto, que él, yendo más allá, o no sé, de lo que otros filósofos del nuevo imperio, como el profesor Michael Hart o Anthony Negri, que era miembro de las Brigadas Rojas, y él lo conoce, está encarcelado, un gran intelectual, hablan, pero yendo en concreto a Attali, él describía en Breve Historia del Futuro, que no es el único libro, hay otros que hay que leer, hay que conocer su obra para entender lo que él propone. O sea, es el filósofo del transhumanismo. Y él habla de que el próximo imperio, en cuanto se derrumbe el americano, será el imperio de las corporaciones. Estoy tratando de ver, porque tenía aquí atrás un mínimo guión, pido disculpas por eso, también tenía otra serie de cosas que os quería poner, imágenes, etcétera. Entonces, él habla
por ejemplo, del hiperimperio. Y él situaba al comienzo de esto, creo recordar, que era para el año 2035, pero justo con lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo ahora, muchos somos los que pensamos que todo esto se ha adelantado, han visto la oportunidad para empezar a avanzar hacia ese nuevo hiperimperio, que es lo que otros llaman nuevo orden mundial. Es decir, el imperio de las corporaciones. Los grupos de poder son los que manejan el mundo. Y sí, ya no les vale Estados Unidos, pero sí la OTAN, utilizan a la OTAN como un brazo armado suyo, o podrían utilizar a China como el gran portaaviones para poder controlar el mundo. En fin, no sé qué opinas al respecto, Miguel, antes de entrar en tu tema. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo. El próximo imperio es el imperio de las corporaciones, sin ninguna duda. De hecho, ya prácticamente lo está siendo, porque los políticos al final acaban trabajando prácticamente como chicos de los recados de esas grandes corporaciones que cada vez permean más no solamente los gobiernos, sino también las instituciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Es decir, Y ya la estamos. Organización Mundial de la Salud también sigue siendo. Efectivamente, efectivamente. Es decir, ya estamos en ese mundo de las corporaciones que tú bien sabes, Enrique, que no solamente filósofos, investigadores, sino también novelistas y cineastas ya profetizaron hace muchísimos años, ¿no? Ah, Y de hecho, qué interesante, como algún ejemplo ponnos, porque es muy, muy interesante lo que dices. Yo recuerdo alguno, pero prefiero que lo bueno, digas. no sé, es decir, hay, Muchos, sí, hay hay muchos. sí, muchas Hay series películas. de televisión sobre eso, hay de todo. O sea, De todo, de todo, pero de todo. Pero fíjate, yo creo que actualmente la institución que mejor representa ese poder de las grandes corporaciones no es el Club Bilderberg, no es la Trilateral, no es el Fondo Monetario Internacional, no es el Banco Mundial, sino que es el Foro Económico Mundial, que al fin y al cabo clarísimo. podemos decir que es una institución blanda, ¿no? Porque en el fondo no deja de ser un club privado al cual pertenecen las 800 corporaciones más poderosas del planeta, y básicamente a sus reuniones pues invitan a académicos, a artistas, a políticos, y básicamente durante unos días discuten sobre problemas mundiales. Pero es que además el Foro Económico Mundial da a conocer una serie de informes, realizan trabajos que son públicos y que dan a conocer. Y además intentan transmitir o dar a conocer una forma de ver el mundo o una ideología, te diría incluso más cercana al progresismo a la izquierda. ¿M? Al menos así intentan presentarse. Y de hecho, en los propios documentos del Foro Económico Mundial y en las declaraciones de sus propios directores, los directores del Foro Económico Mundial, se deja traslucir que el mundo que viene va a ser el mundo de las corporaciones, pero, y esto es muy interesante, con un nuevo sistema, o manejando, o controlando, o manipulando un nuevo sistema económico. Yo creo que lo explicábamos en el anterior vídeo, Enrique, el sistema capitalista global ultraliberal, que es en el que nos desenvolvemos hoy en día, según los propios directivos del Foro Económico Mundial, ya ha cumplido su papel. Es decir, cada sistema tiene su papel en un determinado espacio de tiempo. Y digamos que esto de la economía global ultraneoliberal estuvo muy bien durante cierto tiempo, pero actualmente ya se ven las costuras del sistema y por lo tanto hay que cambiar ese sistema. Y lo nuevo que viene ya ni siquiera se podrá llamar capitalismo, porque, y esto es muy interesante y además ha dado lugar a muchísimas discusiones de conspiranoicos y de gente interesada en las cuestiones que nos ocultan, y es que en el nuevo sistema el individualismo va a dejar de ser el eje sobre el que se vertebre todo el sistema. Es decir, actualmente la base del sistema es el individualismo, ¿no? Cada uno de nosotros estamos llamados a ser nuestra propia empresa y a vendernos y a hacer negocios con nosotros mismos, a promocionarnos. Lo importante es el individuo, la libertad del individuo, muy por encima de la sociedad, ¿no? En el nuevo sistema, el individuo solo va a ser importante como engranaje de un conjunto.
de una comunidad. Y lo importante va a ser la comunidad. Una comunidad equilibrada en la cual cada uno, cada persona, cada institución y cada empresa tendrá que realizar su papel. Y será importante en tanto en cuanto no a los logros que consiga, sino en tanto en cuanto participe en esa sociedad común, ¿no? Agregue algo a esa sociedad común. ¿Cómo se va a desarrollar entonces el próximo sistema? Bueno, pues con una serie de corporaciones que se reparten el pastel, es decir, un oligopolio, y el resto de empresas van a ser subsidiarias de esas grandes corporaciones. Y al mismo tiempo, en paralelo, existirán una serie de instituciones internacionales con enormes poderes. Cada vez las naciones y los estados van a tener menos capacidad de actuación y menos poder de decidir, sino que digamos que esa capacidad se va a trasladar a estas grandes instituciones, y entre esas corporaciones y esas grandes instituciones, de un modo equilibrado, digamos, se va a dirimir el nuevo sistema y la nueva sociedad equilibrada, en la cual, dicen los informes del Foro Económico Mundial, va a ser muy importante la lucha contra el cambio climático. Es decir, que esto va a ser una economía verde, sostenible, en donde ya saben que grandes grupos de población no van a poder trabajar prácticamente nunca en la vida, es decir, van a realizar pequeños trabajos durante un corto periodo de tiempo a lo largo del año, y luego van a recibir un salario mínimo vital para seguir consumiendo, aunque sea mínimamente, y poder vivir o al menos sobrevivir dentro del sistema, y de este modo evitar esas disfunciones que pueden ser revueltas, revoluciones, violencia, disgregación social, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la sociedad a la que vamos, en la cual, por cierto, también la propiedad privada va a dejar de tener la importancia que tiene hoy en día. Y Si me entonces, permites, si me sí, permite, sí, Miguel, está sí, sí, claro por claro. el lema del foro. En 2030 no tendrás nada y serás feliz. Exacto. Fíjate, fíjate, no tendrás nada y serás feliz, porque únicamente pagaremos por uso. Por usar un coche, en un momento determinado, pagaremos por O usar una un automóvil. plataforma tipo Netflix Exacto, o Amazon Prime. exacto, exacto. No tendremos nada, sino que pagaremos por el uso. Y el mensaje que nos están trasladando, si antes era trabaja mucho, gana mucho dinero para comprar muchas cosas y obtendrás la felicidad porque eso es el éxito, ¿no? Ahora te dicen, no, no, eso no es el éxito. Ahora el mensaje que se está transmitiendo es: lo importante no es tanto los logros materiales, sino llevar una vida plena y equilibrada, haciendo lo que de verdad te llene interiormente. Por lo tanto, es posible que no puedas viajar tanto como hacías antes, es posible que no puedas gastar tanto como gastabas antes, pero vas a tener unos recursos mínimos para desarrollarte como ser humano. Por lo tanto, utiliza tu inteligencia, utiliza tu pensamiento, utiliza tu visión del mundo para hacer aquello que te llene. ¿Te interesa el Qué arte? bonito, Miguel. Fórmate. Qué Sí, sí, bonito, pero con un pero, con un pero. Y es, estamos viendo un ujú, incremento de suicidios y suicidios claro, entre la gente joven brutal. Y claro, en los países más desarrollados, que hasta en este sistema, como los nórdicos, que donde hay un salario mínimo, la gente se suicida. ¿Por qué? Porque no tiene motivación. Porque al mismo claro. tiempo de eso que tú dices, nos están llevando a un mundo materialista, a un mundo sin valores, a un mundo sin el valor de luchar por la libertad fundamental, que es la libertad interior. Ujú. Perdón, sigue, Miguel. No, no, sí, 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 claro, claro. Date cuenta cómo es el mundo ahora mismo, ¿no? Es decir, todos estamos expuestos continuamente a todo tipo de estímulos. En general, bastante negativos. Es decir, cuando no tienes un problema en el banco, tienes un problema de trabajo. Cuando no, y te sientes mal y necesitas ir al médico, no te atienden al teléfono. Es decir, al final, fíjate, yo leía un libro hace poco, interesantísimo, titulado Utopía no es una isla, ¿no? Que escribe una joven periodista que se llama Laila Martínez, a quien no tengo el gusto de conocer, y es de ese tipo de libros que, bueno, compras, a veces por comprar, ¿no? Yo soy un comprador compulsivo de libros, y,
y que lo empecé a leer y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Muchísimo la atención, sobre todo por las reflexiones finales de ese libro, como digo, escrito por una jovencísima periodista, ¿no? Y ella dice algo, o se centra en algo muy interesante, y que yo creo que tiene razón. Ella dice, no sé si te has dado cuenta, Enrique, y también se lo digo a la gente que nos está viendo, que desde principios del siglo XXI, o incluso antes, parece que las novedades en el mundo de la cultura, bien sea arte, cine, literatura, etcétera, es una recuperación del pasado, ¿no? ¿No te das cuenta que estamos viviendo una recuperación del pasado de los años 70 y 80, infinidad de series de los años 70 y los 80? La música parece que es simplemente una reactualización de la música de los 70 y los 80. Es como si no surgiera nada nuevo y que lo nuevo que surge consiste básicamente en ofrecer un nuevo envoltorio a lo que ya existía, pero igual pasa en la moda, ¿no? Está muy de moda esto de recuperar la moda de los 70 y 80 actualizándola. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué? Porque esto es una cuestión psicológica, psicológica global, es decir, que tiene que ver con ese inconsciente colectivo. Porque cuando tú ves el futuro como una distopía, es decir, en los años 70 y 80 se veía el futuro con ilusión, ¿no? Un futuro de progreso, ¿no? Un futuro abierto y luminoso. Y ahora el futuro se está percibiendo como algo oscuro, por lo tanto nos refugiamos en el pasado. Y toda la creación cultural se refugia en el pasado. No hay nada nuevo, el pasado nos sirve de refugio, pero como refugio utópico, porque ese pasado nunca va a volver, ¿no? Y eso explica también la razón por la que están surgiendo partidos políticos de extrema derecha en prácticamente todo el mundo, y España no es una excepción, que intentan recuperar el pasado, ¿no? Y hay un montón de gente nostálgica de ese pasado, de los años 60, 70, 80, pero incluso 60 y 70. Pero es un pasado que nunca va a volver, que solamente está en la mente de esas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque existe ese miedo al futuro y sobre todo de personas que tienen más de 40 o 50 años, a las cuales, y entre las cuales yo me incluyo, Enrique, que nos cuesta cada vez más estar al día de los nuevos desarrollos tecnológicos, ¿no? Es decir, y Y uno tú me siente, lo vas a decir a mí. claro, y uno siente cierta ansiedad, ¿no? Porque tú ahora tienes tu canal, tu exitoso canal de YouTube, pero ya están naciendo plataformas nuevas, ¿no? Y ya están haciendo el metaverso, ¿no? Por lo tanto, tú dices, caray, ahora yo que controlo, que sé cómo funciona YouTube, voy a tener que aprender a cómo se maneja otra plataforma y dentro de 3 meses otra plataforma. Es No, decir, no es el el cambio. problema ese, Miguel, el problema es qué implica eso para el mundo, para mi cabeza. Así que yo lo Claro, que digo a ese respecto es que el metaverso se lo metan por el verso. por el Sí, verso, ¿no? Pero fíjate, hay otra cuestión que yo creo que no es baladí. Esa visión distópica del futuro está presente en nuestra cultura, ¿no? En las grandes creaciones culturales, en las series, en las películas, en las novelas, en los ensayos. Y hay muchos que sospechamos que quizás esa visión del futuro como algo terrible, oscuro y distópico viene precisamente de las élites económicas de este planeta, que lo que pretenden es desanimar a la población y que, digamos, que bajen los brazos, ¿no? Que tenga la sensación de totalmente. que el futuro es tan oscuro y tan negro que va a ser así y que no hay nada que hacer para cambiarlo. No hay nada que hacer. Va a ser así y punto. Y vamos a tener que tragar. Por lo tanto, lo que decía antes, esa forma de refugiarse en el pasado que permea toda la creación cultural, ¿no? Pero yo creo que esa distopía que está ya muy asentada, porque si le preguntas a cualquier persona, todo el mundo te dirá, uy, el futuro, ¡buh! Terrible, ¿no? Eso viene desde grandes grupos de poder y grandes instituciones vinculadas a la élite económica que controlan los medios de comunicación, la industria del ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, quieren hacernos creer que el futuro es como el tiempo. Es decir, si llueve, pues llueve. ¿Qué le vamos a hacer? Es una cuestión natural. Y nos están diciendo, el futuro va a ser así y no hay nada que hacer, como si fuera un fenómeno natural. Y no es un fenómeno natural, porque el futuro lo Totalmente de acuerdo. construimos
lo construimos todos nosotros. Por lo tanto, el futuro está completamente abierto y se puede cambiar. ¿Qué puede pasar en el futuro? ¿Puede desaparecer la especie humana? Por supuesto, ¿no? Em, ¿Podemos, por el contrario, convertirnos en una civilización planetaria y que el mundo se transforme en algo mucho más justo y más igualitario para todos nosotros? Pues ¿por qué no? Claro que sí. Es decir, el futuro está abierto, no hay nada escrito y puede ser absolutamente terrible o puede ser luminoso, al menos bastante luminoso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a veces tenemos que quitarnos de la cabeza esos miedos que todos tenemos, ¿no? Por esta sociedad en la que vivimos y tal como se ve el futuro, con el cambio climático, con los problemas económicos, con las guerras, con las fake news y la desinformación, con las revueltas, etcétera, etcétera. Pero creo que tenemos que tener una visión más positiva del futuro e intentar construirlo entre todos. 100% de acuerdo, Miguel. Pero bueno, esto llega al punto de que no solamente grandes filósofos como el que he citado antes, Attali, sino algunas de las cabezas visibles de esas élites, como Christine Lagarde, han dicho claramente, bueno, que sobran, que los viejos sobran en el mundo. Los viejos, Mm. y desde mi punto de vista también los jóvenes, que no tienen la capacidad de servir a ese mundo futuro de las élites. Y ya, como se está autorizando en muchos países la eutanasia, bueno, pues en el momento en que uno esté enfermo o simplemente no tenga ganas de vivir, se va a poner fácil para que se quiten de en medio. O sea, eso es parte de ese futuro que nos brindan. Qué curioso, Miguel. Me permito añadir, antes de entrar en el tema del que te iba a entrevistar, que recordar a todos nuestros amigos que ese foro de Davos, curiosamente, quien lo fundó y lo sigue dirigiendo es un filósofo marxista al servicio total o en la cúspide donde están las élites. En fin, oye, íbamos a hablar de Mm. cómo manipulan las élites nuestro cerebro reptiliano, cómo lo Ujú. manipulan las mayores multinacionales del planeta, cómo han investigado en saber cómo funciona. Empieza, por favor, por explicarnos qué es esto del cerebro reptiliano y cuál es su función. Bueno, esta es una teoría psicológica que está bastante en desuso, todo tengo que decirlo, ¿no? La teoría es la teoría de los tres cerebros, según la cual existiría o tendríamos todos los seres humanos, en primer lugar, un cerebro reptiliano, que sería, digamos, la capa más profunda de nuestro cerebro. Un cerebro reptiliano que habría surgido hace aproximadamente unos 500 millones de años y que podríamos decir de forma muy simple que es una especie de cerebro binario, ¿no? Es decir, que ante un problema, ante una emergencia, ante un ataque, ese cerebro reptiliano, digamos que actúa en blanco y negro, sin gama de grises. Es decir, o huye o lucha. Es decir, ante algo que te está atacando, un problema que te acucia, o bien huye o bien lucha, ¿no? También sería el cerebro encargado de las funciones básicas, es decir, de la reproducción, es decir, de los instintos sexuales, ¿no? Y de la comida, ¿no? De la necesidad de alimentarnos, ¿no? Pero como digo, la base de ese cerebro reptiliano sería que ante un peligro, pues en décimas de segundo es quien decide si huye o se enfrenta a ese peligro y lucha. Ese sería el cerebro reptiliano, que sería, digamos, la parte más profunda del cerebro y la más primitiva, ¿no? Luego vendría el cerebro emocional o sistema límbico, ¿no? Que sería quien controlaría nuestros deseos, nuestras emociones, es decir, lo que es el inconsciente, ¿no? Es decir, que ese sistema límbico, de algún modo, controlaría nuestro inconsciente. Y luego, en tercer lugar, estaría el córtex, que sería algo únicamente exclusivo de los primates, que es lo que somos los seres humanos, y también en ciertos mamíferos, ¿no? Es decir, que el córtex sería el encargado de controlar el pensamiento lógico y el pensamiento reflexivo, ¿no? Básicamente esta es la teoría de los tres cerebros que, como digo Enrique,
está bastante en desuso y la mayoría de los psicólogos dicen que no se sostiene, pero aún así, aunque no nos lo No, no, pero tomemos... perdón. Ahí hay, yo te digo, como Sí, 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 yo sí, como una sí, psicóloga sí, sí, en activo y que está estudiando y profundizando continuamente, a lo mejor está en desuso porque no interesa. Porque si a claro, eso podemos descubrir cómo nos siguen manipulando, pues tú ya sabes, la Facultad de Psicología, como tantas otras cosas que llaman la ciencia. Hoy la sí, ciencia está manipuladísima por las élites. Nos cuentan a través del cuento de la ciencia lo que les interesa, al igual que anteriormente lo hicieron a través de las grandes religiones organizadas. claro, claro. Yo lo que quería decir, aunque no sea exactamente así, probablemente es una metáfora de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y por lo tanto, parece que funciona porque esta teoría de los tres cerebros se está utilizando por grandes transnacionales, grandes corporaciones, para vendernos su producto. Es decir, que sí se está atacando fundamentalmente a lo que es el cerebro reptiliano y al sistema límbico para vendernos ciertos productos. Es decir, básicamente lo que se está haciendo hoy en día por parte de las grandes corporaciones es lo que se ha dado en llamar neuromarketing, ¿no? Que básicamente no es más que aplicar los conocimientos vinculados a la neurología al campo de la venta y al campo del marketing, ¿no? Y para ello utilizan, pues desde los últimos desarrollos y las últimas tecnologías para escanear y conocer cómo funciona el cerebro humano, contratando a los mejores neurólogos, a los mejores especialistas, a los mejores expertos en marketing y utilizando la última tecnología. Y por otro lado, empleando también a sociólogos y a psicólogos para tener una visión global de cómo funcionan las sociedades. Es decir, que atacan, digamos, primero a la mente global y luego a la mente individual, al cerebro individual, ¿no? Y básicamente lo que tratan de averiguar son los automatismos del cerebro. Es decir, yo creo que lo explicaba en el programa anterior, si a mí Sí, alguien ahora me ataca con un cuchillo y me clava ese cuchillo, yo voy a sangrar y me va a doler, quiera o no quiera, es decir, es un automatismo de mi cerebro, ¿no? Si me cortan, pues mi cuerpo sangra. Pues el cerebro es igual, ante determinados estímulos actúa de una determinada manera de forma mecánica, ¿no? Y por lo tanto, lo que quieren saber precisamente son esos automatismos. Y conociendo esos automatismos y cómo funciona realmente nuestro cerebro, pues el siguiente paso es conocer qué estímulos tienen que proyectar hacia nosotros para que se activen esos automatismos del cerebro y por lo tanto manipularnos como si fuéramos robots, como si fuéramos máquinas, ¿no? Es decir, se trata de conocer hasta el extremo cómo funciona nuestro cerebro. Y para eso, repito, están utilizando la última tecnología de escáner y de estudio cerebral y están utilizando también a los mejores expertos en marketing, a los mejores analistas, a los mejores expertos en Big Data, en minería de datos, etcétera, etcétera. Es decir, que gracias a eso nos están vendiendo sus productos. ¿Cómo? Pues utilizando fundamentalmente los medios de comunicación de masas y, por supuesto, Internet y las redes sociales, que como explicamos en el anterior programa, y no nos vamos a repetir, están controlados por programas, por bots de inteligencia artificial que no son otras cosas que armas de control mental, cuya única finalidad es cambiar nuestro comportamiento para mayor gloria económica de esas grandes transnacionales. Esto es lo que hay actualmente detrás de todos los estímulos que recibimos. Y luego, si quieres, Enrique, pondremos algunos ejemplos de esto. por supuesto. Pero mira, Miguel, en tu libro La verdad prohibida, tú comentas, hablas de un personaje, de un gran Ujú. investigador, cuyos hallazgos sobre el funcionamiento de la mente humana le convirtieron en millonario. Sí, sí, Les dio la forma de saber cómo controlar la mente humana. Aquí tenemos al personaje que sí, es sí, un personaje que parece de Men in Black o, perdón, sí, algo más siniestro todavía. Cuéntanos sí, sí, brevemente, sí, quien quiera sí, sí. saber más, que lea el libro, quién es este señor y por qué
se hizo millonario con esto? No millonario, multimillonario. Multimillonario. Bueno, este hombre se llama Gilbert Clotaire Repel, ¿no? Es de origen francés y su principal interés, em, desde siempre, desde que era estudiante, consistía en conocer cómo aprendemos un determinado lenguaje, cómo aprendemos una lengua, ¿no? Es decir, cómo los niños aprenden a hablar una determinada lengua. Ese interés y esos estudios los llevaron a trabajar con niños autistas. Y él llegó a la conclusión de que la primera vez que se graba una palabra en nuestra mente siempre está vinculada con algo. ¿M? Es decir, la primera vez que se graba en nuestra mente la palabra libertad, o la palabra coche, o la palabra casa, o la palabra mamá, o la palabra papá, esa palabra no es neutra, sino que siempre está vinculada con algo que tiene que ver con nuestra alma más profunda. Ese es su primer descubrimiento y que luego utilizó para hacerse multimillonario. Pero su segundo descubrimiento, y quizás todavía más importante, es lo que él ha dado en llamar códigos culturales. Es decir, que cada palabra tiene significantes distintos dependiendo de la cultura. Es decir, que la palabra sol no tiene el mismo significante en Francia que en China. ¿M? Que la palabra libertad no tiene el mismo significante en Francia que en Brasil, ¿no? Es lo que él ha dado en llamar códigos culturales. Bueno, el, Y cómo se pueden utilizar esos códigos culturales para manipularnos? sí, verás, pero antes te voy a contar muy brevemente cómo este hombre llega al campo del marketing que no le interesaba en absoluto, ¿no? Llega al campo de la publicidad y del marketing, pues él dio una conferencia sobre ese trabajo que él llevaba a cabo con niños autistas y una de las personas que estaba en esa conferencia era alguien vinculado a una corporación al ámbito del marketing, ¿no? En el ámbito del marketing. Y él, escuchando esa disertación de este hombre, de Gilbert Clotaire Repel, llegó a la conclusión de que eso que estaba diciendo podía tener una aplicación muy útil en el ámbito del marketing y de la publicidad. Y por lo tanto, le ofreció un contrato para colaborar con esa corporación. Y así empieza la carrera de este hombre que, como tú muy bien decías, no se hizo millonario, sino que se hizo multimillonario. Bueno, pues este hombre se ha hecho multimillonario fundamentalmente con este concepto de los códigos culturales, ¿no? Él lo primero que hace es averiguar el código cultural de un determinado concepto que le interesa a una corporación para vender su producto. Y luego trata de que ese código cultural active el qué, Enrique, el cerebro reptiliano, ¿no? Él siempre dice, si logras tocar el cerebro reptiliano, ¡boom! Premio. Es decir, porque nosotros no compramos o no consumimos de un modo racional, de un modo lógico, sino siempre de un modo absolutamente irracional y sentimental. Y entonces dice, si tocas el sistema límbico, es decir, el inconsciente, eso que controla los deseos y las emociones, es muy probable que triunfes, aunque puede que no. Ahora bien, si logras tocar el cerebro reptiliano, además son expresiones textuales de este hombre, dice, boom, premio, lo logras, consigues lo que quieras, vender lo que quieras. Y si quieres, Enrique, podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Ponnos Fíjate. algunos, aunque Miguel, tampoco sin detallar el libro, porque tiene su interés en sí. Pero eres libre, este es tu Sí. espacio pese a las horas de la noche a las que grabemos eso y lo poco que puedas dormir. Eres completamente libre y además me encanta oírte. Bueno, pues yo encantado. Fíjate, por ejemplo, él obtuvo un gran éxito descubriendo el código cultural del café en los Estados Unidos. El problema era el siguiente. Una determinada marca de café francés, decidió conquistar el mercado de los Estados Unidos, ¿no? Era un café buenísimo, ellos creían que, o los directivos de esa empresa estaban convencidos que de superior calidad a la inmensa mayoría de los que se vendían muy bien en los Estados Unidos, estaba muy bien empaquetado y además habían gastado una pasta en campañas de publicidad y de marketing que ellos creían que eran fantásticas porque habían contratado
a los mejores publicistas. Sin embargo, no lograban despegar. Era un auténtico desastre. En algún otro país le iba muy bien, en Francia le iba muy bien, pero en Estados Unidos le iba bastante mal. Entonces contrataron a nuestro amigo, a Gilbert, y este hombre se dedicó a tratar de averiguar cuál era el código cultural del café. El primero averiguó que el código cultural del café en Francia es obvio, es el sabor, ¿no? Lo importante del café en Francia es el sabor. Pero descubrió que en Estados Unidos el código cultural del café no es el sabor, sino que es el olor. ¿Por qué? Porque los estadounidenses suelen tomar el café no como los franceses, ¿no? Que lo degustan después de comer, a media mañana, a media tarde, sino que los estadounidenses fundamentalmente toman café por las mañanas, cuando desayunan y en grandes cantidades. Por lo tanto, la casa suele oler a café, ¿no? ¿Cuál es el código cultural del café en los Estados Unidos? Entonces, el olor. Pero vamos más allá. Los estadounidenses, cuando son niños, dice Clotaire, vinculan el olor del café a la protección de la madre. ¿Por qué? Porque cuando son niños la madre es quien les da de comer, quien les cuida, quien les viste. Entonces, vinculan ese olor a café, un olor fuerte, a la protección de la madre, es decir, a la sensación de estar protegidos, ¿no? Y por lo tanto, lo único que tuvo que hacer es que decirles a los directivos de esa marca de café, decir, nada de publicidad vinculando este café al sabor, sino hay que vincularlo al olor y el olor vincularlo al concepto de protección, de sentirte protegido, de estar protegido mientras hueles ese café, ¿no? Éxito total. Se convirtió en una de las marcas de café más vendidas de los Estados Unidos. ¿Te pongo otro ejemplo? Sí, sí, todos los que quieras. Porque, desde luego, este ha sido muy ilustrativo, incluso para mí, que sabes que estudié y que me dediqué muchos años antes de fundar Año Cero a la publicidad y al marketing. Sigue, sigue. Pues fíjate, por ejemplo, el código cultural del papel higiénico. ¿Cuál es el código cultural del papel higiénico? Y este, dice nuestro amigo Gilbert, que es Ese ejemplo prácticamente... es muy bueno porque hemos tenido recientemente la epidemia Sí, del sí, papel sí, sí. higiénico. Sí, 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 sí. Pues ¿sabes cuál es el código cultural del papel higiénico? Y que además es común a diferentes culturas. Independencia. Porque vinculamos el papel higiénico con la primera vez que podemos hacer solos nuestras necesidades y limpiarnos sin la ayuda de nuestra madre, de nuestro padre o de un adulto, ¿no? Por lo tanto, cuando se graba en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, la palabra, el concepto papel higiénico, lo vinculamos con independencia. Pero fíjate, te voy a contar una de las buenas, y que tiene que ver con el tabaco, ¿no? Y esta es la razón por la que en muchas cajetillas de tabaco aparece esa frase de mantener fuera del alcance de los niños, ¿no? Esto que parece que es un mensaje para proteger a los niños, para que no fumen, es todo lo contrario. Sí, Es sí, decir, este mensaje lo que provoca es que los niños fumen. totalmente. Y nuestro amigo Prohibido, prohibido, lo quiero. lo quiero, claro, claro. Y nuestro amigo Gilbert lo explica perfectamente. Él dice, los niños ven que los mayores fuman, ¿no? En sus reuniones familiares, en sus reuniones de negocios, cuando se encuentran amigos, fuman y excluyen al niño de esa reunión, ¿no? Para que no le afecte el humo, para que no los vea fumar, para que no interactúe con ellos. Por lo tanto, alejan al niño o a los niños. Entonces los niños lo que ven es que fumar tiene que ver con la edad adulta, con ser adulto, ¿no? Porque cuando son niños, precisamente lo que hacen es excluirlos de esa actividad de fumar, ¿no? Esa es la razón por la que todos, cuando éramos adolescentes, queríamos fumar, porque fumar nos daba la sensación de que estábamos entrando en la edad adulta, de que ya éramos adultos. Hacíamos exactamente lo mismo que hacían nuestros mayores, es decir, cuando nos reuníamos los niños o los adolescentes, encendíamos el cigarrito y compartíamos una conversación. Precisamente lo que veíamos que hacían nuestros mayores y por lo tanto teníamos la sensación de ser adultos o por lo menos de estar en camino de ser adultos. Por eso, si se mantiene el tabaco fuera del alcance de los niños, lo que se consigue es que cuando sean adolescentes empiecen a fumar. Totalmente.
total y absolutamente. Es- Este hombre, Ratatouille se llama, ajá, correcto. Bien, este hombre también demostró a las grandes corporaciones, bueno, y a sus departamentos de marketing, cómo se podían romper las defensas mentales de la gente. Y esto, por ujú, no detallar, por no entrar en todo lo que has dicho, porque todo lo que has dicho prácticamente podría tener aplicación para entender cómo este virus, para mí, real o diferentes, se ha manipulado a todos los niveles, o sea, y todo el significado que tiene, hablabas de papel higiénico, era algo más de, eres sucio, límpiate, lávate continuamente las manos. Bueno, en fin, no me quiero enrollar con eso. La pregunta es, ¿cómo se podía romper las defensas mentales de la gente? ujú. ¿En qué consisten esas defensas Sí, 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 sí. mentales? Fíjate, pero antes, si me permites, solo te lo voy a contar, pero si me permites, Sí, te voy a contar otro código cultural que es buenísimo. me Es buenísimo. encanta oírlos. Eh, El código cultural de la palabra o del concepto lujo. Lujo. ¿A quién no le gusta Concepto, el lujo? perdón, Lujo. El lujo. lujo. Sí, Maravilloso. sí. El lujo. Pues el código cultural es hecho a mano. Fíjate. Lujo, código cultural. En este caso, dice nuestro amigo Gilbert que es prácticamente universal este concepto. Es decir, él dice que hay pocas palabras o pocos conceptos que sean realmente universales, y uno de ellos es lujo, ¿no? Y él dice que el código cultural de lujo es hecho a mano, es decir, solo para ti, únicamente para ti. Es un objeto exclusivo, fabricado, construido a mano para ti. Bueno, esta es la razón, dice nuestro amigo Gilbert, por el cual los muebles exclusivos, los coches exclusivos, la ropa exclusiva para uno mismo, a pesar de que es cara, se vende enormemente bien. Es decir, todo lo lujoso, todo lo exclusivo, que es exclusivo para una persona o para un grupo pequeño de personas, se vende extraordinariamente bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, la mayoría de nosotros no podemos acceder a esos bienes de lujo, ¿no? Construidos, fabricados únicamente para nosotros. Es decir, cuando vamos a comprar un coche, vamos a comprar un coche de los muchos que hay en el concesionario, pero no vamos a comprar un coche fabricado única y exclusivamente para nosotros. Entonces, los fabricantes lo que hacen es crearnos la ilusión de que de algún modo ese objeto que compramos es único y exclusivo para nosotros. Es decir, casi podríamos decir que hecho a mano para nosotros. Por ejemplo, cuando compramos un coche, pues nosotros podemos tener la capacidad de elegir el salpicadero, ¿no? Es algo que no va a encarecer mucho el producto, pero que a uno le da la sensación de que es absolutamente exclusivo, ¿no? O incluso poner la banderita en el capó del coche que a ti te dé la gana, ¿no? Te ofrecen la posibilidad de poner la banderita que a ti te dé la gana, ¿no? Es algo que no supone ningún gasto, pero que a uno le da la sensación de que, de que está comprando un objeto solo para él, ¿no? Porque puede customizarlo, ¿no? Puede construirlo de algún modo de la forma que él quiere, ¿no? Es decir, fíjate qué interesante este código cultural del lujo y cómo estas grandes corporaciones juegan con ese concepto ofreciéndonos pequeñas modificaciones dentro de un producto que vamos a comprar precisamente para crear esa ilusión de que es algo hecho a mano exclusivamente para nosotros, ¿no? Fíjate qué curioso. Bueno, y ahora te explico si quieres lo que me preguntaste, ¿no? No, no, pero es muy Bueno, interesante lo que me has contado. A mí me encanta escucharte, lo único, yo temo por ti porque estamos grabando esto en la noche del jueves para poderlo avisar con antelación y que todos nuestros amigos lo puedan ver el viernes, que ya estamos en viernes. Y bueno, todo lo que sea que generosamente nos cedas tiempo, tu tiempo que dedicas al sueño, yo encantado, Miguel. pues fíjate, Me encanta, estoy aprendiendo mucho, Miguel, pese a todo lo que yo he leído y estudiado en el pasado y sigo en el presente en torno al tema marketing, psicología y tal, estoy aprendiendo mucho, mucho. Así que sigamos. bueno, yo soy simplemente un periodista que me documento de cosas e intento llegar a conclusiones, pero yo no soy ningún experto en No, marketing, perdona, ¿eh? Ni en y publicidad. Miguel, ¿y tienes algo importante?
que no tienen la mayoría de los periodistas, y hoy menos, que es que reflexiones. Sí, Sigamos. sí, eso lo intento, pero fíjate, el método, me preguntabas sobre el método que utilizaba este Sí, hombre, para romper Gilbert. las defensas mentales. Sí, 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 es decir, Porque es un tema que tú tocas en tu libro. sí, sí, y para hallar cuáles son los códigos culturales de determinados conceptos. Bueno, su método es bastante simple, ¿no? Aparentemente es bastante simple. Él trabaja con grupos de personas, ¿no? Con voluntarios, ¿no? Bueno, supongo que se buscarán para determinados productos ciertos perfiles de personas, ¿no? Pero el trabajo aparentemente es muy sencillo, ¿no? En principio, él lo que hace a ese grupo es presentar el tema, ¿no? Pues imagínate que se trata de una nueva cuchilla de afeitar, ¿no? Pues les da a probar la cuchilla de afeitar unos días antes y luego monta una reunión con todas esas personas y les deja hablar sobre el tema, ¿no? Es decir, que lleguen a conclusiones sobre esa cuchilla de afeitar, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, si pueden compararla con otra cuchilla de afeitar, en fin, los deja hablar. Y él dice que en la mayoría de los casos estas personas se creen que están realizando grandes aportaciones a la marca, ¿no? Con sus reflexiones o con sus conclusiones, ¿no? Y nuestro amigo Gilbert Clotet-Repel dice que no es así, ¿no? Que en realidad no están aportando nada, pero ellos se creen que están aportando grandes cosas. Todo lo que están diciendo la marca ya lo sabe, ¿no? Nosotros ya lo sabemos, pero les dejamos hablar. Les dejamos que crean que están haciendo grandes aportaciones al proyecto, ¿no? Y entonces les dejan hablar durante horas, ¿no? Y esta gente se va emocionando, ¿no? Eh, los dirigentes de ese proyecto, de ese experimento, incluso los apoyan y dicen, ah, qué interesante, ah, pues esto me lo voy a apuntar, qué interesante. Y les dejan hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y en un momento determinado les piden que ahonden en sus sentimientos y emociones de ese día, de esa semana, de ese mes, ¿no? Que reflexionen sobre sentimientos y emociones, es decir, que reflexionen sobre su vida, sobre sus esperanzas, sobre sus miedos, ¿no? Y comienzan a hacerlo, ¿no? Al principio de un modo bastante tímido, pero al final, como en ese primer estadio o en esa primera parte, ¿no? Digamos que ya se ha creado cierta confraternización entre todos ellos y cierta confianza, pues es mucho más fácil ahondar en sus sentimientos y emociones y darlos a conocer al resto de los participantes, ¿no? Y por lo tanto dice que se genera un ambiente muy especial de comprensión, camaradería, etcétera, etcétera. Y luego, por último, la tercera parte es que realiza con estas personas, después de todo esto, una relajación profunda, una relajación muy profunda. Estas personas ya están en su salsa, digamos, ¿no? Ya han compartido sentimientos muy íntimos entre ellos, ¿no? Y entonces lo que hace es llevar a cabo una relajación bastante profunda y en esa relajación les pide que rememoren, que recuerden los primeros sentimientos o los primeros recuerdos del día. Es decir, cuando se levantan o a los 5 o 10 minutos de levantarse. Es decir, qué es lo primero que pasó por sus cabezas, qué es lo que pensaron, en quién pensaron o qué sentimientos experimentaron en esos primeros 5 o 10 minutos después de levantarse. Gilbert dice que precisamente esos primeros pensamientos, en esos primeros 5 o 10 minutos después de despertarnos, esos pensamientos se mueven entre el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, ¿no? Y eso es lo que a él le interesa, ¿no? Y lo que él, digamos, extrae, ¿sí?, de esas personas para vincularlo de algún modo con sus sentimientos y con el producto, ¿no? Es decir, que utilizando este método, él lo que hace es sacar esos códigos culturales accediendo al cerebro reptiliano de estas personas que participan en sus procesos, en sus investigaciones y en sus estudios. Este es el método que utiliza para sacar esos códigos culturales que básicamente consisten fundamentalmente en llegar a ese cerebro reptiliano y extraer una información, aunque sea mínima, de ese cerebro reptiliano. Porque cualquier información, dice él, de ese cerebro reptiliano, aunque sea mínima, es mucho más importante que cualquier otro tipo de información consciente del que estén hablando esos participantes en el experimento. Miguel, perdona, te iba a pedir un favor, porque te Sí, cuento. Cuando hablas,
joder, sí, como a mí te entusiasma mucho, lo que pasa es que yo te escucho muy plácidamente. Haces así sí. y se te Ah, corta vale, la parte de abajo. Entonces, si puedes, vale. no, la cámara, Sí, bajarla un poco de tal forma que en la parte de atrás, ahí, perfecto, ahí, ahí te perfecto. cubre perfectamente. Bien, Vale. muy, muy, muy interesante, muy interesante. Hablas en tu libro La verdad prohibida, de otro francés, un francés que fue asesor en neuromarketing del equipo de Obama en su primera campaña electoral, que fue increíble, con eso de hope, esperanza. Este hombre que se llama Patrick Reboisy Sí, dice, los seres humanos, entre dos opciones, no elegimos siempre la más racional, sino la que prefiere nuestro cerebro reptiliano. Y claro. habla, no sé si es Reboisy, habla de las 4 Fs. Cuéntanos algo acerca de esto. Sí, sí, este hombre que, como muy bien dices, fue asesor de Obama en su primera campaña electoral, es un gran especialista en neuromarketing y es un gran defensor de la utilidad del cerebro reptiliano en el campo del marketing publicitario y del marketing político, ¿eh? Ojo, y él se dedica fundamentalmente al marketing político. Él dice que, bueno, en primer lugar dice que el miedo siempre tiene mucha importancia en política, ¿no? Y que el miedo da resultado. Es decir, que Lo hemos visto en estos 2 últimos años. claro, que atacar con el miedo siempre da resultado. Y él dice que en el fondo los seres humanos somos unas pobres criaturas sufrientes, ¿m? Que estamos sobreviviendo en un mundo bastante caótico y bastante salvaje y por lo tanto nuestro cerebro reptiliano está constantemente actuando, ¿no? Y como explicaba antes, el cerebro reptiliano no tiene gama de grises, ¿no? Sino que es binario, ¿no? 0 o 1. Es decir, o ataco y me enfrento al problema o directamente me escapo y huyo. Y eso se decide en décimas de segundo. Y entonces él habla de las 4 Fs, de las 4 Fs que, que son aquellos conceptos que como entidades sufrientes con un cerebro reptiliano, em, con las que tenemos que lidiar, digamos, ¿no? Y él habla de las 4 Fs en inglés, que son food, comida, es decir, la necesidad de comer, de alimentarnos; fight, es decir, lucha; flee, huir; y fuck, follar. Es decir, que básicamente es comida, lucha, huir y el sexo. Es decir, que esas son, Pero es algo claro y es claro, el instinto de supervivencia, tu fac, para reproducirse y que la especie claro, continúe, pero luchar para defenderse. claro, Y todo, huir, o sea, está claro, es lo más primitivo, lo más exacto, absolutamente animal y exacto, elemental. exacto, exacto. Son conceptos muy primitivos que dice este hombre que son realmente los que dirigen nuestra vida, ¿no? Que toda nuestra vida, por muy cultos que seamos, aunque nos sintamos seres humanos, seres lógicos, racionales, que vivimos dentro de una sociedad ordenada, en el fondo actuamos motivados por estas 4 Fs, es decir, por la necesidad de sobrevivir, la necesidad de supervivencia, es decir, la comida, ¿no? Que eso también tiene que ver con vestirnos, protegernos del frío, es decir, proteger nuestra salud, es decir, como tú muy bien decías, Enrique, la necesidad de protegernos para seguir sobreviviendo. Por otro lado, Como la individuos y lucha como especie. Sí. como individuos y como especie, efectivamente. Por otro lado, la necesidad de luchar en un determinado momento eh, por nuestras convicciones o por nuestros deseos o por lo que sea. Y en otras ocasiones, huir precisamente para no perecer, porque consideramos que esa lucha no va a resultar beneficiosa para nosotros y que nos va a destruir. Y por otro lado, el sexo y el instinto de reproducción, que es el sexo. Es decir,
Estos 4 conceptos son los que dirigen las vidas de estos seres sufrientes con cerebro reptiliano que somos los seres humanos. Y sabiendo esto, dice este hombre, este experto en neuromarketing, pues las campañas políticas, las campañas publicitarias, pues van dirigidas a estos 4 conceptos y utilizando siempre el miedo. Él dice, si aunas estos 4 conceptos y lo haces bien, con ese sentimiento de miedo, o logras activar el sentimiento de miedo vinculado a alguno de estos 4 conceptos, o cuantos más mejor, éxito asegurado. Está clarísimo. Y eso se utiliza en política, lo han utilizado las grandes organizaciones supuestamente religiosas y se ha utilizado últimamente, lo hemos visto, para cómo manipular una situación real en el sentido de la ingeniería social para llevar al mundo hacia las metas de las élites. Nos hablas, entre otras muchas cosas, porque hablas de mucho en La Verdad Prohibida, de que vamos hacia un control mental global. Te digo ya para ir cerrando la entrevista por las horas que son. Cuéntanos algo. Sí, sí, fíjate, lo que me estás preguntando tiene mucho que ver con una de las conclusiones, que a mí me parece una de las conclusiones más interesantes a las que llegó este hombre al que nos referíamos anteriormente, Gilbert Clotaire-Repel, ¿no? El primero del que hemos hablado, sí, que es Sí, el sí, que descubrió lo del cerebro reptiliano, no y lo de Patrick los Dupuy, el asesor de Obama. ¿No? Sí, exacto, vamos, el de los códigos culturales. sí. Él dice algo muy interesante porque llega un momento, digamos, que con todos esos descubrimientos y todas las investigaciones con las grandes corporaciones en las que ha participado, ha llegado a ciertas conclusiones en el ámbito de la psicología profunda o de la filosofía, ¿no? Y, y él dice que aquellas sociedades que triunfan son las que logran controlar, ¿m? Pero sin embargo, no acabar, es decir, no enterrar ese cerebro reptiliano. Es decir, son aquellas que logran controlar hasta cierto punto ese cerebro reptiliano, pero no enterrarlo definitivamente. Él dice que las sociedades abocadas al desastre son aquellas basadas en ese cerebro reptiliano. Y él habla directamente del neoliberalismo, ¿no? Que es el sistema económico en el que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Dice, si dejas sin ataduras al cerebro reptiliano, y esto es el neoliberalismo, al final ese cerebro reptiliano acaba devorando a la sociedad y la sociedad acaba convirtiéndose en un caos. Dice, sin embargo, por otro lado, si existe una sociedad que entierra definitivamente ese cerebro reptiliano y no da la opción al progreso y a la competencia, esa sociedad también acaba enterrada en el caos. Por ejemplo, un sistema comunista, ¿no? Donde nos igualan a todos, ¿no? Y por lo tanto no hay posibilidad de progreso ni hay posibilidad de competencia para obtener ciertos logros. Entonces él dice que, como siempre, lo bueno es el término medio, ¿no? Que podría ser, indico yo, no, esto no lo dice él, esto lo digo yo, que podría ser quizás la socialdemocracia. Es decir, un sistema económico de mercado donde existen unos poderes políticos que controlan a ese sistema económico de libre competencia precisamente para que no se desmande demasiado y para que no acabe controlando directamente las vidas de los seres humanos y convirtiéndolos en esclavos. Es decir, que ni dejar suelto ese cerebro reptiliano para que haga lo que quiera, ni enterrarlo y evitar que actúe ese cerebro reptiliano, sino un término medio. Y aquellas sociedades que logran controlar ese cerebro reptiliano, pero no lo apagan, dice este hombre, son aquellas sociedades que acaban triunfando. Y Miguel, es tu conclusión eso, que el ejemplo de la socialdemocracia no lo dices, lo dices tú, ¿no? Sí, sí, lo digo yo, sí, sí, sí. Bueno, Sí, sí, eso. para mí es clarísimo en el sentido de que uno de los primeros de los padres de la socialdemocracia, es decir, los del movimiento fabiano en Inglaterra, es el famoso autor de La Guerra de los Mundos, H.G. Wells. Wells, Y sí, sí. H.G. Wells, lo que la gente ignora, es que en media docena
de sus obras, empezando por La conspiración abierta, describió cómo hacía falta poner en marcha una conspiración abierta, mucho en otros libros más, que algunos no están en español, para forjar el futuro. Él y otra serie de gente, digamos, que eran de todo un grupo en torno a la Round Table, la mesa redonda, etcétera, forjaron ese futuro. Hemos visto, por ejemplo, que el único comunismo, puesto que tú lo has mencionado, que ha sobrevivido es el chino, porque de comunismo tiene, bueno, el nombre y algunas caras, pero hay la Nada, iniciativa privada y hay multimillonarios, y por eso puede claro. sobrevivir. Y de hecho implica el retorno por vía de esos multimillonarios de las sociedades tradicionales chinas, incluso las sociedades secretas, que de alguna manera están dirigiendo el país. O sea, si no hubiera sido por esa transformación a raíz de 1980, China no habría sobrevivido, no habría crecido y no se habría convertido en una potencia hegemónica. Sigue, sigue. Sí, sí, y además hay que darse cuenta que la socialdemocracia es algo absolutamente artificial, pero que ha funcionado durante bastantes décadas. ¿Qué fue la socialdemocracia? Es un Básicamente buen un pacto. cuento. Sí, un buen cuento, pero que en el fondo fue un pacto entre las élites económicas, o como diría Marx, los propietarios de los medios de producción y grandes organizaciones obreras de masas, es decir, Sí, sí. los sindicatos y grandes organizaciones obreristas internacionales vinculadas a la Unión Soviética. Y el pacto fue el siguiente. El pacto fundamental se hizo entre los propietarios de los medios de producción, es decir, las élites económicas, y los partidos políticos socialistas, marxistas, y los sindicatos, que eran muy poderosos después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, en los años 50, enormemente poderosos, y organizaciones ya no nacionales, sino internacionales, ¿no? Y el pacto fue el siguiente: vosotros no nos hacéis la revolución y convertís esto en otra Unión Soviética, y nosotros perdemos parte de nuestro, o cedemos a instituciones políticas parte de nuestro poder, y además os ofrecemos una serie de bienes económicos y de derechos sociales. Y esa fue la razón por las cuales, o por la cual existen cosas como el trabajo de 8 horas, la jubilación, un sistema de sanidad público y universal, un sistema educativo público y universal. Es por lo que existe un mes de vacaciones pagadas, es por lo que existen subsidios de desempleo, es por lo que existe la paga de jubilación. Es decir, ¿por qué? Porque cuando tú a los obreros, a la clase trabajadora, le ofreces un techo, una comida o 3 comidas al día, le ofreces un trabajo estable, le ofreces una lavadora, le ofreces una televisión, le ofreces un mes de vacaciones, le ofreces una sanidad gratuita y buena para él y para sus hijos, una educación gratuita y buena para él y para sus hijos, y sobre todo, Enrique, le ofreces la posibilidad de que sus descendientes, es decir, de que sus hijos puedan ascender socialmente, es decir, y que el hijo de un trabajador pueda convertirse en ministro o en CEO de una gran multinacional, porque la educación pública nos iguala a todos, ¿no? Es decir, si tú le ofreces eso a la clase trabajadora, no va a haber revolución nunca, jamás. Y esa fue la razón por la cual los partidos socialistas se olvidaron del marxismo y pactaron. Y esa fue la razón por la que los partidos comunistas, en cierto modo, también dejaron el marxismo, porque se desapegaron de la Unión Soviética y fueron por la vía del eurocomunismo, que es básicamente una especie de socialdemocracia, ¿no? Quizás un poco más de izquierdas, pero una especie de socialdemocracia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Que esto funcionó muy bien durante unas décadas. Funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque existía un enemigo. Es decir, existía la Unión Soviética, que siempre estaba ahí, y siempre existía el peligro de la revolución, ¿no? Y por lo tanto, los propietarios de los medios de producción, las élites económicas, decían, eh, tranquilidad, ¿no? Tenemos que seguir manteniendo este sistema, aunque perdamos parte de nuestro poder. ¿Qué pasa? Cuando la Unión Soviética, Enrique, dejó de contar,
estamos hablando ya de los años 80, principios de los 80, y cuando todo esto se derrumba en el año 91, pues entonces ya no hay ya no hay ningún peligro. Y por lo tanto, como las élites económicas ya no ven ningún peligro, no existe ningún riesgo de revolución y los partidos políticos y los sindicatos están absolutamente adocenados, controlados y pagados por las élites económicas, pues entonces se empezó a deconstruir ese sistema que había funcionado muy bien, que era la socialdemocracia. Y empezamos a perder derechos a pasos agigantados, no de un día para otro, sino como, ya sabes, como lo de la rana que pones a fuego lento a cocer, ¿no? Es decir, Es poquito a un poco. ejemplo que me ha encantado poner desde siempre, como sabes. Sí. Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, vamos perdiendo los derechos. ¿Qué pasa? Que hemos llegado a una sociedad tan neoliberal, tan brutal, ¿no? Que incluso las élites económicas se están asustando y están viendo que el mundo se está convirtiendo en algo absolutamente ingobernable y absolutamente impredecible, ¿no? Y por otro lado está ahí el riesgo del cambio climático que va a traer mucha cola y va a generar muchísimos problemas. Por lo tanto, están volviendo, y regresamos a lo que hablábamos al principio, al Foro Económico Mundial, están volviendo a una especie de socialdemocracia, pero claro, ya no como antes, porque no tiene sentido, sino una especie de socialdemocracia global, ¿no? Controlada por unas grandes corporaciones y por grandes instituciones políticas internacionales que tengan que hacer frente a los nuevos problemas a los que se va a enfrentar la humanidad, que no van a ser locales, van a ser globales, como los grandes problemas inmigratorios o los problemas de las pandemias, ¿no? Que un país no puede hacer la guerra por su cuenta, sino que tienen que ser instituciones internacionales las que tomen decisiones, ¿no? Y eso es en lo que están jugando actualmente, por eso quieren cambiar el sistema, porque quieren seguir controlando el sistema y para eso se han dado cuenta de que tienen que perder parte del poder y están intentando volver a una especie de socialdemocracia porque están viendo que esto se les está yendo de las manos y que estas revueltas, revoluciones y radicalismos no saben por dónde va a salir ni lo que van a generar. Está claro. He de matizar algo con respecto a Uh lo -huh, que has dicho y de decir algo antes. Como tú sabes muy bien, yo en época de Franco era uh -huh, sindicalista sí. y me jugaba el tipo, la cárcel, y me jugaba, bueno, el perder el trabajo. Y en algún momento haré público la foto mía, portada de Castilla Libre y contraportada de Diario 16, en la cual aparezco con otros colocando la bandera de la CNT en los sindicatos verticales. No, hago esa Qué bueno. aclaración para decir que has hablado de los triunfos de la socialdemocracia. Bueno, lo mismo, esas élites lo mismo habían pactado con Franco. Hay que recordar que en 1975, es decir, sobre todo con los gobiernos tecnócratas de Franco, España ya contaba, primeramente, había mantenido, y hasta ahora lo mantiene, ojalá que siga así, la seguridad social, que no era de Franco, venía de la República, pero Uh la -huh. había fortalecido. Pero que en España ya entonces, a diferencia de otros muchos países, había las dos pagas extras normales, otra paga de beneficios, pagas quinquenales, bueno, y toda una serie, es decir, que las élites en diferentes países utilizaban diferentes medios. Y, por ejemplo, en aquel entonces no había otras libertades, pero económicamente funcionaban así. Había un nivel mínimo de paro, había un nivel de imposición mínimo, que quiero recordar que el nivel medio era como el 15%, o sea, la mitad que ahora, etcétera, etcétera. Es decir, siempre se ha utilizado y se ve, como la gran victoria lo que ha conseguido la socialdemocracia. Y uno dice, mira el pasado y dice, en fin, no voy a decir lo que uno dice, lo que yo pienso, vivíamos mejor. ¿Vale? Contra Franco vivíamos mejor. Vivíamos mejor. Sigamos y acabemos, Miguel, porque ya Sí, es tardísimo para ti. No sí, sé si sí, sí. tienes alguna conclusión más que nos quieras aportar. Bueno, vamos a Muchas, verla. muchas, Sí, muchas. muchas. La conclusión es que este es el mundo en el que vivimos. Hay mucha gente a la que no le gusta, ¿no? Y quizás yo me incluyo entre ellos, ¿no? Sí, Pero este es el mundo que nos ha tocado vivir y este es el mundo con el que tenemos que lidiar.
Y no vale de nada, como decía antes, refugiarnos en un pasado que nunca va a volver, que es una utopía, ¿no? El pasado es pasado, ¿no? Y el futuro será algo completamente diferente, pero el futuro podemos construirlo, ¿no? Y por lo tanto, aunque es cierto que se ciernen sobre nosotros grandes problemas, si estamos en un cambio de sistema global, y no solamente eso, sino que nuestra generación, Enrique, y las próximas 2 o 3 generaciones, sí son las generaciones más importantes de la historia de la humanidad, porque dependiendo de lo que hagamos, la especie humana continuará viviendo sobre la faz de la Tierra o caminando por otros planetas o por las estrellas, o acabará para siempre, ¿no? Y, y depende de lo que hagamos, depende de las decisiones globales que tomemos, que nos salvemos o que no. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Sabes qué pasaría si desapareciera la especie humana, Enrique? Cuéntanos. Nada, nada, nada. Crecería la naturaleza, la vegetación y desaparecerían. En 1000 años no habría ni rastro de la civilización actual. No pasaría absolutamente nada. No, la vida gozaría, crecería y se repondría de la sexta extinción a la que está conduciendo nuestra civilización al planeta, la sexta extinción de Claro, especies. y por eso a mí a veces me maravilla la sensación que tenemos los seres humanos de ser una especie elegida y que siempre nos vamos a salvar, ¿no? Porque tenemos unos dioses o un dios, porque somos los elegidos, que, como en la película Interestelar, ¿no? Que cuando las cosas están muy mal, se abre un agujero de gusano, un portal dimensional que nos lleva a otro planeta, ¿no? Es decir, que cuando va a venir ya la autodestrucción, el fin del planeta, pues esas entidades superiores nos van a salvar. Esa sensación de que somos la especie elegida y que estamos tocados por la mano de Dios, ¿no? Y no es así, de verdad. Es decir, independientemente de lo que creamos, el futuro lo tenemos que construir nosotros. Y no va a venir Dios, y yo creo en la existencia de Dios o de una inteligencia Hombre, creadora o de vamos una a mente ver, ahí, universal. ahí arriba está tu libro Dios existe, en el que Claro, hablas de las evidencias que hay al respecto. Sigue, sigue. y yo soy creyente, pero estoy completamente seguro Bueno, perdón, no de... eres creyente. Discúlpame, yo no soy No, no, creyente. Yo yo soy tampoco soy gnóstico. creyente. Yo soy Vale, gnóstico. O sea, creyente. Tú has llegado a la conclusión racional y yo además de racional, la evidencia de que hay algo, un orden, algo que se nos escapa por encima de nosotros. Algo que nos efectivamente. trasciende al nivel máximo. Perdón, sigues. Efectivamente, sí, sí, tienes razón. Yo no he llegado a esa conclusión desde el punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista de la lógica y del análisis racional. Eso es El cierto, ¿no? análisis. Pero esa es mi conclusión. Pero a veces tenemos esa sensación de que no va a pasar nada, de que al final va a existir esa carambola que nos va a salvar, y no es así, y no es así. Es decir, tenemos muchas posibilidades en las próximas décadas de desaparecer como especie. Es decir, esas posibilidades están ahí, pero no quiere decir que se vayan a producir. Depende de nosotros que nos convirtamos en una civilización planetaria e incluso estelar, o que desaparezcamos como especie. Y precisamente estamos en el momento más peligroso, es ese momento del salto, en el que, como digo, nos convertimos en una civilización estelar o desaparecemos. No hay más. O civilización estelar o desaparecemos. Y estamos en ese punto. Ahora y en las próximas décadas y en las próximas generaciones. Por eso digo que nuestra generación, Enrique, y las 2 o 3 próximas generaciones como mucho, son las más importantes de todas las que han pisado y probablemente van a pisar el planeta Tierra. 100% de acuerdo. Estaría de acuerdo hasta Jacques Attali, el gran ideólogo cerebro gris de todos los últimos presidentes franceses y otros, pero que hablan de que el salto y la esperanza de la humanidad están en los transhumanistas, en los que hayan ido más allá del hombre y que serán quienes nos salvarán, los mesías futuros. En fin, quien quiera saber más de todo esto puede leer el libro de Miguel Pedrero, La verdad prohibida, en el que dedica, creo que sí, son 26 temas, porque es un tocho de libro. Lo que pasa es que tal como están ahora los precios, merece la pena comprar un libro de 400 y pico páginas
por 19 euros, por el precio casi que uno compra uno de 100 páginas. Y nos hablas, entre otras cosas, de guerra secreta por el control de nuestras mentes, de los paradigmas prohibidos, de cómo el futuro distópico, la distopía, lo opuesto a la utopía, está ya aquí, cuáles son las creencias de los amos del mundo y de la historia prohibida. Miguel, muchísimas gracias de nuevo. No es que sea un placer ya contar contigo, bueno, y seguirte atormentando, porque tenerte estas horas después del sistema de esclavitud al que te sometí el tiempo en el que trabajamos juntos, pues es muy de agradecer que me sigas viendo con cariño, al igual que yo te veo a ti, pero bueno, por tu parte tiene más mérito. Yo encantado, ya sabes que siempre es un gusto conversar contigo porque siempre aprendo un montón y aunque no estemos de acuerdo en un punto, lo hablamos, Sí, lo discutimos, llegamos a conclusiones y obviamente, que siempre... es que Y, el desacuerdo a mí me parece maravilloso, y porque es la diversidad. Para mí el problema es todo lo contrario, la uniformidad. Eso claro, es, eso es, eh, eso es lo que veo horrible y lo que yo denuncio, la uniformidad que hay hoy en el mundo. No, y la que, disidencia, sí, y perdón. que, y que, y que es un gusto hablar con alguien que profundiza en los temas, es decir, que no se queda en la superficie, sino que profundiza en cuáles son las causas profundas de los problemas o de las cuestiones que atañen a la sociedad, de los fenómenos extraños, paranormales o el fenómeno ovni que tanto nos interesa, es decir, profundizar en esos asuntos, porque, Enrique, aunque en algunos de esos asuntos puedas llegar tú o yo o cualquiera, ¿no?, a conclusiones que no son ciertas, por lo menos esas conclusiones son las tuyas, no son las que nadie te impone, son las tuyas. Y tú y yo y todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Yo lo que estoy en contra es en tomar directamente lo que nos transmiten esos poderes, ¿no? Lo que quieren que pensemos, ¿no? No, no, yo prefiero que una persona piense por sí misma y que luego se equivoque, pero al menos esa equivocación es la suya. Así es. Yo no he querido desviarme llevándote, Miguel, porque tú hablabas del gran peligro de la civilización y no he querido derivarlo por el tema de los ovnis. Atacaremos otra vez con tu libro OVNIs, mensajeros de la conciencia global, y no he querido derivar para decir, hombre, si hay un terreno en el que los ovnis, sea lo que fuere eso, han intervenido desde el minuto no cero, el minuto -3, es decir, desde principios de los años 40, digamos, final de la Guerra Mundial, ha sido en el terreno nuclear, una y otra vez, de alguna manera diciendo, aquí estamos, podemos paralizar los misiles, podemos activarlos, es decir, queda como la esperanza, diría yo, no la amenaza, de podrían controlarlo y evitar la destrucción total del mundo. Bueno, ahí lo dejo porque, ¿Vale? claro, lo que ocurre es que lo que tú planteas en este libro es algo muy distinto y ahí a mí siempre que aceptes mi invitación me Sí, sí, encantará claro. que hablemos y que discutamos porque tu libro, que no sé si ya va por la tercera, pero segunda Sí, edición, sí, la tercera, sí, sí. tercera edición, la respuesta definitiva sobre el origen del fenómeno ovni y otras anomalías, y más importante, y su vinculación con la existencia de vida después de la vida. O sea, muy interesante. Y Miguel, no sé si sabes que en Francia, yo como sabes estoy al tanto de la cultura francesa, hay otro Sí, grupo de autores, no sé si tengo por aquí, que ya de hace tiempo van en esa misma línea ujú, tú. claro, Bueno, claro. tenemos otro Kenneth Ring, uno de los grandes estudiosos de Sí, experiencias cercanas a la muerte. Ahí lo dejamos porque sí, sí, sí. eh, Porque es eh, un tema muy no, amplio, sí, no es sí. que sea intrigante el tema, sino el tema parece intrigante y lo más importante, trascendente. Pendente, total, total. Sí, sí. Miguel, un placer. Buen Igual, Enrique. cierre de la última edición de Año Cero y mis saludos a quien me sucedió en el puesto, a Lorenzo Fernández Bueno. Pues yo se los daré mañana. ¿De Un acuerdo, gran Enrique? abrazo, Un Miguel. abrazo, Enrique, y Como hasta luego. siempre. Gracias. Yo ya he cerrado. He visto que no has podido Vale. grabar.
No, no he podido grabar, Vale, vale. me pedía los permisos. Nada, yo finalizo la reunión ya para todos. Afortunadamente Vale. se ha grabado bien. Pero lo único, Miguel, el problema, no sé a qué hora tienes que levantarte mañana. No, no pasa nada, con que me levante a las 9 o así. Vale, vale, vale. Genial. Vale. Pues que descanses. Ha estado extraordinario. Bueno, Aunque nos hayamos, yo no tenía prisa, pero era por ti. Aunque nos hayamos extendido mucho, no pasa nada. Y no sé si habéis notado algo, la primera entrevista ha contribuido algo a las ventas del libro. Sí, 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 claro, hombre, claro que No, sí. quiero decir que vosotros que lo controláis lo habéis visto. Sí, sí, hombre, claro que lo hemos visto. No, Claro. que, por ejemplo, Casaña me dijo Hombre, que notó un tirón, pero como sí, Casaña sí. tenía su web directamente, yo por cierto, tengo que ponerlo mañana sin falta, la web vuestra, porque también vosotros vendéis por correo o no. Sí. Pues Sí, yo lo puedo poner. sí. La pena es que creo que sería bueno, aparte de los packs que hacéis, a lo mejor Sí. algún tipo de regalo de obsequio a la gente que compra a través de la web. No, fíjate, nosotros lo que hacemos a la gente que compra a través de la web, pero igual a Amazon, porque Amazon lo controlamos nosotros, es que no cobramos gastos de envío y el libro en vez de 18,95 va a 18. Genial. Claro. Genial. Bueno, Que, muy bien. Miguel, mucha nada. suerte y ánimo. Oye, pues venga, encantado, Un Enrique. abrazo, hasta Un luego. abrazo. Buenas Chao, noches, que chao. descanses. Chao.